a todos, espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar de la máquina de coser, aquel instrumento que probablemente todas nuestras abuelas tenían en casa. Antes de comenzar con el video de hoy, te quiero invitar a que le des un vistazo a mis cursos virtuales en mi Instagram, que te lo dejo por acá. Vas a encontrar en el perfil el link directo a los cursos online, donde te comparto contenido sobre moldería y dentro de cada módulo incluimos un apartado de máquinas de coser, ¿sí? Donde te muestro cuáles son las diferentes características que puede tener tu máquina, qué tipos de puntada hace, cómo poner un cierre, cómo hacer ojales y demás. Así que están todos más que invitados a darse una vueltita por la página web. Les voy a dejar mi Instagram acá abajo, en la cajita de información también, para que puedan hacer clic y vayan directo a chusmear todo el contenido que comparto de forma online. Bueno, como el público se renueva y esta comunidad sigue creciendo, yo me voy a presentar. Mi nombre es Laura, soy modista y emprendedora, y en este canal te voy a estar compartiendo contenido acerca de cómo realizo mis prendas, algún tutorial, también comparto por ahí los moldes de los proyectos que voy realizando. Así que si todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo un nuevo video. Bueno, sin tanta introducción, vamos a empezar a hablar de las máquinas de coser. Preguntas más frecuentes que surgen, las que más me hacen cuando recién arrancan a coser, es: ¿qué máquina me compro? ¿Qué me aconsejás? ¿En qué puedo invertir? Bueno, entonces yo hoy voy a estar respondiendo todas esas consultas que fui anotando, que me van haciendo mis alumnas a lo largo de todos estos años enseñando y compartiendo todo lo que sé acerca de este oficio. Bien, vamos primero con un concepto básico de lo que es una máquina de coser. Es un instrumento, ¿sí?, que sirve para unir piezas de tela, ¿sí?, para poder desarrollar un proyecto que tenemos en mente. Hay infinidades de máquinas en el mercado y quizás nos resulte un poco engorroso tener que informarnos o averiguar qué es lo que nos conviene comprar si estamos arrancando a aprender a coser a máquina también. Vamos a hablar entonces de los tipos de máquina que hay, más allá de las marcas o no. Yo te voy a hablar en forma general de los tipos de máquina que existen y cuál es la que a vos te conviene comprar si estás iniciándote en la costura. Era una herramienta muy utilizada antes en las casas de nuestras abuelas o de nuestras bisabuelas, porque servían, por ejemplo, a las damas de casa para arreglarle los uniformes de trabajo a su pareja, a su familia, a su marido. También la utilizaban mucho para crear prendas para sus hijos, hacían cortinas, manteles, repasadores, servilletas. La mayoría de objetos de tela que había en casa eran creados por la modista de la casa, que era nuestra abuela, ¿sí? Las máquinas que venían antes, o las primeras máquinas de coser, eran las que venían en una mesa de madera con un pedal de hierro y una correa larga de cuero. Seguramente si conociste a tu bisabuela o a tu abuela, ellas habrán tenido este tipo de máquinas en su casa. Después, con los años, fue avanzando mucho más toda la tecnología referida a esta herramienta. Y hoy por hoy las máquinas ya vienen prácticamente de plástico, con estructuras de metal, ciertas estructuras de metal, pero ya la máquina tradicional, la de la mesa y el pedal de hierro,
queda para decoración, queda para recuerdo como un objeto vintage. Son muy lindas para decorar espacios también. Tenemos a la máquina recta, ¿sí? La máquina recta podemos tener dos tipos de máquina recta. La máquina recta familiar, que es esta, que le voy a dejar una foto por acá. Es una máquina súper completa. Hoy por hoy vienen con muchísimas puntadas para hacer decorativas, puntadas funcionales como la puntada recta, la puntada zigzag, que es para surfilar bordes de tela y que no se nos deshilache. También estas máquinas cosen cierre, hacen ojales, colocan botones, entre otras cosas. Este tipo de máquina, algunas incluso hasta traen la opción de colocarle una aguja doble. ¿Para qué sirve la aguja doble? Para hacer un ruedo como el que vemos en las remeras, que le voy a dejar una foto por acá de cómo sería una costura con aguja doble. Las agujas dobles son estas, que también les dejo una imagen por acá. Los tipos de aguja que existen para estas máquinas son dos. Dentro de estas dos podemos encontrar de diferentes números. La aguja clásica normal, que sería esta, que viene en diferentes números, del 9 a la 16, por ejemplo. La aguja número 9 es para telas finitas, como por ejemplo puede ser una seda, una gasa. Las agujas más gruesas, como por ejemplo una 16, te puede servir para coser telas gruesas, como puede ser un denim, como puede ser una gabardina más grande. El número de la aguja cose telas más gruesas. Más chiquito el número de la aguja, cose telas más finas. Siempre es recomendable cambiar la aguja según la tela que vayamos a coser. Si cuando cosemos la aguja levanta el hilo de la tela o salta la puntada, probablemente sea que la aguja esté despuntada, es decir, que la puntita de la aguja esté quebrada o esté doblada. También debemos realizar un cambio de aguja en el caso que esto no suceda cuando cosemos a máquina. Otro tipo de aguja que podemos encontrar en el mercado es la aguja punta bolita, que es esta. No es que tenga la punta redondeada, sino que la vamos a distinguir porque en la parte de arriba de la aguja viene de color dorado. Este tipo de aguja sirve para coser telas que tienen expander, telas que elastizan, como por ejemplo licra, jersey, modal, morley. También es importante que vayamos a cambiar la aguja si vamos a coser este tipo de telas. Bueno, siguiendo con las características, vamos a hablar también de que cosen cierres. Tu máquina viene con un manual. Es importante que leas el manual para saber todas las características que tiene tu máquina y cuál es la forma de, por ejemplo, cambiar de pie para realizar diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, si vas a coser un cierre, hay máquinas que traen este tipo de pie o este tipo de pie. ¿De qué va a depender que se coloque uno u otro pie? De la posición de la aguja. En máquinas que la aguja no se corre de lugar, vas a tener que utilizar este pie, y en máquinas donde la aguja podemos correrla de izquierda a derecha, puedes utilizar este pie. Tu máquina va a traer uno u otro pie y eso va a depender de esta característica, si la aguja la podemos correr de lugar o no. También hay máquinas que hacen ojales, que son los agujeritos de la camisa donde prendemos el botón, eso se llama ojal. Antiguamente los ojales se hacían a mano y era un trabajo artesanal hermoso. Hoy por hoy las máquinas ya traen este tipo de pie, que te dejo la imagen por acá. Quizás tengas que programar tu máquina para utilizar este pie. El tamaño de puntada se regula, también se regula la posición de la aguja en algunas máquinas. Hay máquinas que son semiautomáticas. Las que son semiautomáticas van a traer este pie y vos vas a tener que ir posicionando la aguja para que la máquina vaya haciendo las diferentes partes del ojal. En otras que son automáticas, que puede ser el caso de las máquinas Brother, traen un pie que es este,
y la forma de hacer el ojal es automático. Vos lo programás en el tamaño de puntada, hay un dibujito que es el dibujito del ojal, se coloca en esa posición la máquina, se baja una palanquita que está al lado de la aguja, colocas el pie y empezás a pisar la máquina y la máquina va a realizar solo el ojal, no tenés que tocar ningún otro botón extra ni nada. El botón se coloca al final del pie en un espacio que tiene el pie y según el tamaño del botón la máquina va a ir haciendo el ancho del ojal. Bueno, como verás, este tipo de máquinas son muy completas y es la máquina que recomiendo comprar si te vas a iniciar en la costura. Ahora, si tu idea es lanzarte con un taller doméstico y ya tenés experiencia en el manejo de máquinas de coser, lo que te aconsejo es una máquina recta industrial. Esta máquina lo que te va a permitir es ahorrar tiempo porque son máquinas más veloces que las máquinas tradicionales familiares. Te dejo por acá una imagen de lo que es una máquina industrial. Son un poco más costosas que las máquinas familiares y otro punto en contra quizás sea que no son tan completas en cuanto a puntadas. Normalmente este tipo de máquinas cose recto, pero lo favorable es que son muy veloces, así que si ya tenés cancha utilizando máquinas de coser y tu idea es ahorrar tiempo, este tipo de máquinas te conviene. Otra pregunta muy común que me hacen es: me han ofrecido una máquina remalladora, pero todavía no tengo la máquina de coser recta. ¿Qué me aconsejás que haga? Bueno, en este caso, la remalladora es una excelente máquina, yo la amo, tengo este tipo de máquinas también. Te voy a dejar una imagen por acá de lo que es una remalladora o también conocida como overlock. Lo que tiene de característico este tipo de máquinas es que lo que hacen es simplemente unir dos piezas de tela con un zigzag doble, rematando también la terminación, es decir, a medida que va cosiendo va cortando el excedente de tela, dejando una terminación mucho más prolija en las prendas. Como característica negativa de este tipo de máquinas de coser es que simplemente unen dos piezas de tela. No te sirve para hacer ruedos, no te sirve para poner ojales, no cose botones, no cose cierres, o sea, simplemente une dos piezas de tela y lo va uniendo con una costura zigzag que es esta que te dejo por acá. Así es como cose una overlock. Si prestas atención, tiene zigzag de hilos tanto arriba como abajo y lo característico de este tipo de máquinas es que vienen desde 3 hilos a 5 hilos. Las máquinas de 3 hilos lo único que hacen es remallar, es decir, solo te va a hacer el cordoncito o la costura zigzag en el borde de la tela. Si tenés una de 3 hilos, vas a tener que tener aparte una máquina de coser recta. Si tenés una de 4 hilos, que es la que aconsejo comprar si estás por invertir en este tipo de máquinas, la de 4 hilos lo que hace, además de remallar el borde, cose. O sea, que no vas a necesitar la máquina recta. Si tenés una de 4 hilos, esta máquina, además de remallar, también hace una costura. Por eso trabaja con 4 hilos, porque 2 hilos van en la parte de arriba, que los enhebramos en las 2 agujas, y 2 hilos van en la parte de abajo, que van enhebrados a otras agujas que se llaman crochet. Dentro de esta máquina también existe la de 5 hilos, que ya es mucho más completa, porque hace una costura recta extra de refuerzo. Pero este tipo de máquinas, que te dejo la imagen por acá, es muy similar a las otras. Lo que tiene de diferente es que es más industrial, para trabajos más industriales. ¿En qué caso te aconsejo que compres este tipo de máquinas? Si vas a trabajar con telas elastizadas como licra, tricot, si vas a hacer bikinis, si vas a hacer prendas deportivas. Porque lo que tiene de bueno este tipo de costura es que al estirarse la tela, los hilos no se cortan. Así que la aconsejo mucho si los tipos de tela que vas a coser son telas elastizadas.
Otra máquina muy común en el mercado también, y los que tenemos por ahí talleres de costura, es la máquina a la que también aspiramos a llegar, porque hace trabajos muy prolijos y terminaciones muy parecidas a las terminaciones de las prendas industriales. ¿De qué máquina te estoy hablando? De esta. Esta máquina se llama collareta o tapacostura. ¿Qué hace la collareta? Bien, es una máquina que sirve para hacer ruedos. La costura de los ruedos es similar a esta. Del lado exterior vas a ver doble costura y del lado interior te quedaría casi muy parecido a la costura de una overlock, con un hilo que va haciendo como una especie de zigzag en la tela. Este tipo de puntadas se puede reemplazar con la aguja doble en una máquina recta familiar, pero no es tal cual la costura de una collareta, simplemente la imita. La collareta además sirve para los que realizan trabajos de lencería, colocar elásticos en los bordes de la prenda. Te dejo una imagen ilustrativa para que veas acá una collareta cosiendo elásticos en ropa interior. También, si vas a trabajar con telas elastizadas, es una máquina genial para unir este tipo de piezas de tela. La recomiendo si vas a realizar lencería, si vas a realizar remeras, buzos, ropa deportiva, porque permite también trabajar con telas elastizadas que al ceder lo que hace es que no se corten los hilos. Por eso trabajas en conjunto con la remalladora. Si vas a emprender con ropa deportiva o lencería, te aconsejo la overlock junto con la collareta. Con esta combinación de ambas máquinas vas a lograr resultados mucho más profesionales, mucho más industriales, pero quizás sea necesario que ya tengas conocimiento previo en el manejo de máquinas de coser, ya que también el enhebrado de este tipo de máquinas, al tener más hilos, es un poco engorroso. Aconsejo siempre que nos ayudemos del manual de nuestra máquina. No todas se enhebran de la misma forma. Cada máquina trae su manual respectivo para que nos vayamos guiando de cómo colocar el hilo, cómo acomodar la tensión de la máquina para que cosa de forma correcta y ningún hilo quede o muy tirante o muy flojo. Hay incluso empresas que junto con la compra de la máquina te ofrecen un curso gratuito o adicional para enseñarte no solo a enhebrarla, sino también a usarla. Es mucho más confiable y te vas a poder sacar todas las dudas en relación al producto que estás comprando. Haciendo un paneo general de lo que vimos hasta ahora, tenemos la máquina de coser recta, tenemos la overlock y tenemos la collareta, ¿sí? Las tres sirven para coser. En cuanto a la overlock y a la collareta, tenemos desde 3 hilos a 5 hilos, dependiendo lo que vayamos a coser, la terminación que queremos hacer y demás. Y en cuanto a la recta, tenemos recta industrial y recta familiar. Si sos principiante, te aconsejo la recta familiar, y si ya estás un nivel más avanzado y tu idea es emprender en un taller textil, te recomiendo la recta industrial. En cuanto a las características propias de la máquina de coser recta familiar, este tipo de máquinas son muy completas, incluso algunas traen pies adicionales para que puedas realizar costuras similares a la que hace, por ejemplo, una máquina de coser overlock o la remalladora. Viene un pie que simula o ayuda a simular la costura de una remalladora. Obviamente no va a ser lo mismo porque una overlock trabaja con más hilos que una máquina tradicional, pero la costura se asemeja bastante. De vuelta, cambiándole la aguja por una aguja doble, si tu máquina tiene esta función, también vas a poder reemplazar la costura de la collareta, que ya vimos el tipo de costura que hace, que sirve para hacer los ruedos, por ejemplo, de las remeras. La collareta también sirve para colocar cuellos en las remeras. Hoy por hoy existen una variedad inmensa de pie que le podemos ir
colocando a nuestra máquina para lograr diferentes dibujos, diferentes puntadas. En cuanto a la característica que yo considero o que aconsejo que es bueno saber y tener en cuenta a la hora de comprar una máquina, es decir, si vos ya te decidiste por comprar la máquina recta familiar, yo te aconsejo que todo el sistema de tanto de enhebrado de aguja como la parte del carretel, el portacarretel y todo lo que compone a la parte del enhebrado de la máquina sea de metal, porque esto te va a permitir una mayor durabilidad de tu máquina de coser. Hay algunas que vienen con todo ese sistema de plástico y quizás con el tiempo y con el uso eso se pueda llegar a romper. Hablemos un poco de marcas ahora, porque también es muy común o me preguntan mucho o me dicen: mi abuela tiene esta marca, ¿me aconsejas que compre la misma o me aconsejas otra marca y demás? Una marca pionera a nivel mundial, que creo que es una de las primeras marcas que fabricaba máquinas de coser, ya sabemos que es Singer. ¿Sí? Singer es una marca que nace en Estados Unidos en el año más o menos 1850. Entonces Singer no es una marca nacional, ¿sí? Es una marca estadounidense. A nivel nacional tenemos a Godeco, ¿sí? Godeco es una empresa que fabrica máquinas de coser desde el año 1944, por lo que estuve googleando más o menos. Es una empresa que está en Córdoba y es nacional, así que si tu máquina se rompe y necesitas recurrir a un repuesto, no vas a tener problema porque la fábrica está en nuestro país, así que considero que es una buena marca a la hora de elegir. Después tenemos marcas como Brother. Brother es una marca japonesa, al igual que Janome, ¿sí? Las dos se fabrican en Japón. Son buenas máquinas. Por lo general, la mayoría de las Brother ahora vienen con todo este sistema que te comentaba, tanto del enhebrado de la aguja y del portacarretel de plástico. Pero de todas maneras son excelentes máquinas de coser. Si tenés una Brother, genial. Si vas a invertir en una Brother, también es una buena máquina. Otra marca que también es muy conocida y es una marca nacional es Lumina. Lumina es una marca que nació hace relativamente poco, del año 1990. Las Toyota son excelentes máquinas. Nació en Japón, es una marca japonesa muy completa. Las Toyotas incluso vienen digitales. Bueno, espero que toda esta información que fui recaudando, un poco también de mi propia experiencia utilizando máquinas de coser, te sirva para que elijas tu máquina, ¿sí? La que te va a acompañar para que desarrolles tus futuros proyectos. Hay un montón de máquinas en el mercado, pero creo que te acabo de mencionar cuáles son las características básicas que tendrías que tener en cuenta según el trabajo que quieras realizar o para el emprendimiento que quieras utilizar tu máquina. Te recuerdo que si estás aprendiendo a confeccionar tus prendas, en mi Instagram hay un link directo a mi página de cursos online donde te enseño a hacer moldes básicos, a cortar la tela, a unir las diferentes partes de la prenda y a realizar las terminaciones propias de cada prenda, como también poner cierres, hacer ojales, colocar pretina, hacer ruedos, entre otras cosas. Son cursos bastante completos, hay 3 módulos distintos para que aprendas a desarrollar tus prendas, así que están todos más que invitados a darse una vueltita por ahí también. Les recuerdo que se suscriban a mi canal, dejen activada la campanita de notificaciones y si este contenido de hoy les sirvió, me dejen un dedito arriba. Para mí, como creadora de contenido, me sirve un montón. Recuerden que es gratis y si
están en la duda o conocen a alguien que esté en la duda sobre cómo elegir su primera máquina de coser, le pueden compartir este video que seguramente le va a servir un montón. Si tienen alguna otra duda con respecto a la máquina de coser, me la pueden dejar acá abajo en comentarios y yo en próximos videos les respondo. Sin más, les mando un besote muy grande, gracias por ver el video y nos estamos viendo hasta la próxima.